Vamos a resolver el siguiente problema relacionado a conexión de resistencias en paralelo. Menciona que una plancha eléctrica de 66 ohmios se conecta en paralelo con un tostador de 97 ohmios a una fuente de voltaje de 118 voltios. Nos pide que encontremos la resistencia equivalente, la corriente eléctrica del circuito y la corriente eléctrica que circula por cada una de estas resistencias. Entonces vamos a hacer el diagrama. Nosotros tenemos aquí nuestra fuente de voltaje y vamos a conectar dos resistencias en paralelo. Recordamos que cuando se conectan en paralelo, el comienzo de la una se conecta con el comienzo de la otra resistencia y el final de la una con el final de la otra resistencia. Y aquí tenemos nuestra conexión de resistencias en paralelo. Tenemos la resistencia 1 y aquí tenemos la resistencia 2. Recordemos que una conexión de resistencias en paralelo, este voltaje es el mismo que va para cada resistencia. Pero esta corriente eléctrica del circuito, al momento de llegar a este nodo, se divide en una corriente eléctrica 1 que atraviesa la resistencia 1 y en una corriente eléctrica 2 que atraviesa a la resistencia 2. Recordamos que un nodo viene a ser el punto donde se conectan tres o más conductores. Estoy uniendo este cable, un conductor, el otro cable que conecta la resistencia 1 y el otro que conecta la resistencia 2. Allí tenemos un nodo. Siempre que tengamos un nodo, la corriente eléctrica que ingresa al nodo es igual a la suma de las corrientes eléctricas que salen de ese nodo. Recordamos que en una conexión de resistencias que están en paralelo, la resistencia equivalente es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 y elevado a la menos 1. Entonces, la resistencia equivalente es igual. Sería 1 sobre 66 más 1 sobre 97 elevado a la menos 1. Cuidado, no podemos invertir porque la suma y la resta no es distributiva con respecto a la potenciación. Entonces primero debemos realizar esta suma. Entonces tenemos 1 sobre 66 más 1 sobre 97. Nos queda 163 sobre 6.402. 163 sobre 6.402 elevado a la menos 1. Como ya tengo una sola fracción, aquí sí podemos invertir. Entonces la resistencia equivalente es igual a 6.402 dividido para 163. Vamos a encontrar 6.402 dividido para 163. Nos queda 39,28. 39,28 ohmios. Recordamos que en una conexión de resistencias en paralelo, la resistencia equivalente va a ser más pequeña que a cualquiera de las otras resistencias. Si es más pequeña, como podemos observar. Perfecto. Nosotros sabemos que toda esta conexión de resistencias en paralelo es equivalente como si nosotros tuviéramos una conexión con una sola resistencia llamada resistencia equivalente. Esa es la que nosotros llegamos a sacar. Aquí tenemos la corriente eléctrica y aquí tenemos nuestro voltaje. Sabemos nosotros por la ley de Ohm que la corriente eléctrica es igual al voltaje dividido para resistencia. Por lo tanto, para encontrar la corriente eléctrica del circuito, vamos a dividir el voltaje, que es 118 voltios, para la resistencia equivalente, que sería 39,28. Entonces tenemos 118 dividido para 39,28. Nos sale a 3 amperios. 3 amperios viene a ser la corriente eléctrica del circuito. Ahora vamos a encontrar la corriente eléctrica 1 y la corriente eléctrica 2. Aplicamos la misma ley de Ohm. Simplemente que si queremos encontrar la corriente eléctrica 1,
El voltaje es constante, sigue siendo 118 voltios. Pero ahora dividimos únicamente para la resistencia 1 que vale 66. Entonces vamos a dividir 118 para 66. Nos queda 1,79 amperios. Para encontrar la corriente 2, el voltaje es el mismo, 118, pero dividimos únicamente para la resistencia 2, que es 97. Entonces, corriente eléctrica 2 es igual a 118 dividido para 97. Y nos queda 1,22 amperios. Y está resuelto el problema. Una forma de comprobar. Recordamos que la suma de las corrientes eléctricas que ingresan a un nodo, solamente ingresa hasta ahí, que es la corriente eléctrica de circuito, es igual a la suma de las corrientes eléctricas que salen. Es igual a la corriente eléctrica 1 más la corriente eléctrica 2. Si es que estamos bien, la suma de esta corriente 1 y esta corriente 2 nos tiene que dar esta corriente eléctrica de circuito. Veamos. ¿Cuánto vale la corriente eléctrica 1? 1,79. Más la corriente eléctrica 2, 1,22. Por lo tanto, la corriente eléctrica sería de 3,01 amperios. Nos dio lo mismo, solamente hay una pequeña variación debido a la aproximación que hicimos con los decimales. Entonces nos damos cuenta que está bien resuelto este problema de conexión de resistencias en paralelo.